La lluvia caía sin permiso esa noche. No era una lluvia suave. Era de esas lluvias que golpean los techos de la mina como si el cielo estuviera enojado con los que menos tienen, adentro de una habitación pequeña, casi sin muebles, dos niños dormían juntos en un colchón delgado puesto directamente sobre el piso de tierra, 7 años. Los de OS.G y Melo S.Me y yo tenía el brazo extendido sobre su hermano. Como si incluso dormido supiera que necesitaba protegerlo. Tomás dormía quieto, con los ojos cerrados pero el ceño ligeramente fruncido, como si sus sueños tampoco fueran completamente tranquilos. Encima de ellos, una cobija raída. Y encima de la cobija, un suéter de mujer que no era de ninguno de los dos. Rosa Medina se levantó a las 4:30 de la mañana, no porque quisiera, sino porque si no lo hacía, el día no alcanzaba. Se puso de pie en silencio con ese cuidado especial que aprenden las madres que no quieren despertar a sus hijos. Recogió el suéter que había puesto sobre ellos durante la noche, se lo puso y caminó descalza hasta la cocina. La cocina era un cuarto diminuto con dos quemadores, una repisa de madera y una ventana sin vidrio tapada con plástico negro. Prendió el quemador. El gas respondió con dificultad. Esperó mientras el agua calentaba. Rosa se asomó por la ranura de la puerta y miró a sus hijos dormir. Había algo en su mirada que no era tristeza exactamente. Era algo más complejo. Era el amor más profundo del mundo cargando algo muy pesado, que nadie más podía ver a las 5:30. Rosa ya estaba en la calle y caminaba rápido. El barrio todavía estaba dormido. Los perros apenas comenzaban a moverse. Los postes de luz parpadeaban. Ella iba al primer trabajo del día, lavar ropa, en casa de una señora a 40 minutos caminando. Después de eso, venía el segundo trabajo, planchar en otra casa. Y sí había suerte. Una tercera casa en la tarde donde le pagaban por limpiar. 3 trabajos, un día, para 2 niños y un cuarto de piso de tierra. Rosa caminaba y no se quejaba, ni siquiera en su interior. Hace mucho tiempo había tomado la decisión de no gastar energía en lo que no podía cambiar. Y gastar toda la energía que le quedaba en lo que sí podía. Sus hijos iban a comer, sus hijos iban a la escuela, sus hijos iban a estar bien. Eso era lo que se repetía cada mañana mientras caminaba sola en la oscuridad. Mateo se despertó primero, como siempre, abrió los ojos. Miró el techo de madera húmeda y sin decir una sola palabra se levantó y fue a la cocina. Abrió la olla. Frijoles de la noche anterior. Los calentó despacio. Tomás apareció unos minutos después, todavía con el pelo revuelto, frotándose un ojo. Se sentaron en el piso. Porque no había mesa. Comieron de 2 tazones de plástico, en silencio, pero no en un silencio incómodo. Era el silencio de las personas que se conocen tanto que no necesitan llenar el aire con palabras. Afuera, la lluvia de la noche había dejado charcos en el camino de tierra. Los dos sabían. Los dos ya calculaban mentalmente cómo esquivarlos para no llegar mojados al colegio. El uniforme de Mateo tenía un remiendo en la rodilla izquierda que Rosa había cosido con hilo de un color ligeramente diferente. A Mateo no le molestaba, o si le molestaba, nunca lo dijo. Tomás tenía los zapatos con la suela un poco despegada del lado derecho. Cada ciertos pasos hacía un pequeño sonido. Flap, flap, flap. Caminaron 40 minutos hasta la escuela. Por el camino hablaron poco. Mateo contó un chiste que no tenía mucho sentido y Tomás se rió. De todas formas, eso era suficiente. En el salón de clases, el maestro don Aurelio tenía la costumbre de comenzar las mañanas con lo que él llamaba la ronda de la vida. Una pregunta diferente cada día para conocer mejor a sus alumnos. Ese lunes. La pregunta fue simple: ¿qué hace tu papá? Los niños respondieron uno a uno. Que el mío trabaja en el banco, que el mío maneja camiones, que el mío tiene una tienda. Cuando llegó el turno de Mateo, el niño no dudó ni un segundo. No tenemos papá, lo dijo sin vergüenza, sin dramatismo, con la naturalidad de quien ha aceptado algo como parte normal de su mundo, pero don Aurelio, sin querer, se quedó un momento más de lo necesario mirándolo, y eso sí lo notó Mateo, y desvió la mirada hacia la ventana. Tomás fue el siguiente en responder, abrió la boca y la cerró, miró a su hermano de reojo, luego miró al maestro, lo mismo que dijo él, dijo. Finalmente, en voz baja,
pero algo en sus ojos no coincidía con sus palabras. Había una pequeña tensión ahí, una sombra breve que cruzó su cara y desapareció antes de que alguien más pudiera verla. Nadie lo notó, nadie, excepto quizás él mismo esa tarde. Mientras caminaban de regreso a casa, Mateo iba hablando de un problema de matemáticas que le había parecido demasiado fácil y de que quería aprender cosas más difíciles. Tomás caminaba a su lado escuchándolo, pero su mente estaba en otro lugar, estaba pensando en la caja debajo de la cama de su mamá, en la fotografía que había encontrado hace meses sin querer cuando buscaba unas tijeras. Un hombre joven, de pie frente a una obra de construcción, mirando a la cámara con una sonrisa tranquila, y al reverso de la foto, escrito con tinta azul ya desvanecida, Alvid, 2 letras. Nada más. Tomás no le había dicho nada a nadie, ni a Mateo, ni a su mamá. Solo lo había guardado en ese lugar de la mente donde uno pone las cosas que todavía no sabe cómo entender. Llegaron a casa. Dejaron las mochilas. Mateo se tiró en el colchón a leer. Tomás se sentó afuera en el escalón de cemento roto que hacía de entrada. Y miró la calle. El barrio comenzaba a moverse a esa hora. Señoras con bolsas del mercado. Niños jugando entre los charcos que quedaron de la lluvia. Un señor en bicicleta vendiendo fruta. Todo normal, todo pequeño, todo real y sin embargo, Tomás tenía la sensación silenciosa de que el mundo en el que vivía era mucho más grande de lo que podía ver desde ese escalón, que había algo que no sabía todavía, que había algo que, tarde o temprano, iba a cambiar todo. Cuando Rosa llegó esa noche, traía los hombros caídos pero la sonrisa lista. Así llegaba siempre, como si el cansancio fuera una cosa que guardaba en la puerta antes de entrar. Calentó lo que había. Pusieron el plástico en el piso y comieron los tres juntos. Mateo habló de la escuela. Rosa lo escuchó con toda la atención del mundo. Tomás comió en silencio, y en un momento, sin razón aparente, levantó los ojos y miró a su mamá fijamente. Rosa lo sintió. Levantó la vista, lo miró, se sonrieron. Pero detrás de los ojos de los dos había algo que ninguno dijo en voz alta. De afuera, el viento movía las láminas del techo, y a 60 kilómetros de distancia, en una ciudad que estos niños todavía no conocían, un hombre dormía en sábanas finas en una habitación enorme sin saber que esa noche, como todas las noches anteriores, dos niños con sus mismos ojos color miel habían comido frijoles en el piso de tierra sin saber que existían. Sin saber que lo buscaban, sin saber que lo buscaban, sin saber que el tiempo, silencioso y paciente, ya estaba contando los días. Hay cosas que no se rompen de golpe, se rompen despacio, con paciencia, con silencios acumulados, con puertas que se cierran suavemente pero que nunca vuelven a abrirse del mismo modo. Así fue como se rompió todo entre Rosa Medina y Alejandro Vidal, no con gritos, no con escenas dramáticas, sino con una carta que nunca llegó a sus manos, 10 años atrás. Rosa tenía 22 años y una maleta pequeña cuando llegó por primera vez a la casa de los Vidal. Era una mansión en las afueras de la ciudad, jardines grandes, ventanas altas. Silencio de los que tienen suficiente dinero para no necesitar ruido. Rosa llegó recomendada por una señora del barrio que había trabajado ahí antes. Le dijeron que el trabajo era serio, que los patrones eran exigentes, que había reglas claras. Ella asintió a todo. Necesitaba el trabajo. Lo que nadie le dijo era que la casa, por más grande que fuera, estaba llena de un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. La señora de la casa se llamaba Valeria, alta, delgada, con el pelo siempre perfecto y una manera de hablar, que nunca levantaba la voz, pero siempre dejaba claro quién mandaba. Valeria no era cruel en el sentido obvio, no gritaba, no insultaba, pero había algo en su mirada cuando veía a Rosa que lo decía. Todo sin palabras, una evaluación constante, una distancia calculada, un recordatorio permanente y silencioso de cuál era el lugar de cada quien. Rosa aprendió rápido a ser invisible, a entrar a los cuartos sin hacer ruido, a terminar el trabajo antes de que alguien lo pidiera, a no existir más de lo necesario. Era buena en eso, lo había aprendido desde niña. Alejandro Vidal era diferente no en el sentido romántico de las historias fáciles, era diferente en el sentido humano, en el sentido de que miraba a las personas cuando les hablaba, de que decía gracias y lo decía en
Serio. De que una tarde que Rosa estaba limpiando la biblioteca, él entró, vio que ella miraba los libros en el estante y en lugar de ignorarlo le preguntó, ¿Liz? Rosa dudó, como si la pregunta fuera una trampa. Cuando puedo, respondió finalmente. Él tomó un libro del estante y se lo extendió. Este es bueno, puedes llevártelo si quieres. Así comenzó todo. Con un libro. No fue una historia de pasión desbordada. Fue algo más lento y más peligroso que eso. Fue conversación, fue reconocimiento, fue la sensación de que alguien te ve como persona y no como función. Alejandro atravesaba en ese entonces el final silencioso de su matrimonio. Valeria y él llevaban años viviendo juntos como dos extraños educados que compartían una dirección postal. No había afecto, no había conversación real. Solo apariencias mantenidas por conveniencia social y porque ninguno de los dos había tenido todavía el valor de nombrar lo que era obvio. Rosa no buscó nada de eso. No llegó a esa casa con ningún plan. Pero la soledad, cuando es muy profunda, a veces se encuentra a otra soledad sin que ninguna de las dos lo haya buscado. Y en esa casa enorme y silenciosa, dos soledades se encontraron. Cuando Rosa descubrió que estaba embarazada, se quedó 3 días sin decirle nada a nadie, 3 días cargando eso sola, 3 días mirando las paredes de su cuarto pequeño al fondo del jardín, 3 días calculando, pensando, sintiendo. Miedo de una manera que nunca antes había sentido. No era miedo al embarazo, era miedo a Valeria, porque Valeria era el tipo de persona que no necesitaba hacer nada explícito para hacerte entender que podía arruinarte la vida. Lo decía con la manera en que te miraba, con los silencios largos. Después de ciertas preguntas, con la forma en que manejaba cada espacio de esa casa como si fuera un territorio que defendía sin necesitar declararlo. Rosa entendió en esos 3 días de silencio que quedarse significaba exponerse a algo que no podía controlar, que la situación era más grande que ella, que sus hijos, si nacían en ese contexto, nacerían en medio de una guerra que no les pertenecía, y tomó la decisión más difícil de su vida, irse. Pero antes de irse, le escribió una carta a Alejandro. La escribió de noche, sentada en su cama, con una vela porque no quería prender la luz grande y que alguien notara que estaba despierta. La escribió despacio, pensando cada palabra, reescribiendo algunos párrafos, borrando las partes que sonaban a reclamo porque no quería reclamar nada. No pedía dinero, no pedía que él dejara su vida. No pedía nada que no pudiera dar por sí sola, solo quería que supiera, solo quería que la verdad existiera en algún lugar fuera de su cuerpo. Dobló la carta, la puso en un sobre. Escribió su nombre en el frente, Alejandro, a la mañana siguiente, muy temprano. Dejó el sobre en el escritorio de la biblioteca, el lugar donde él siempre empezaba su día, y se fue. Lo que Rosa nunca supo es que Valeria entró a la biblioteca antes que Alejandro esa mañana. Lo hacía a veces, sin razón aparente, como si supervisar los espacios de la casa fuera una forma de supervisar también a las personas que los habitaban. Vio el sobre, leyó el nombre, lo tomó, no lo abrió inmediatamente. Se lo llevó a su cuarto, lo guardó en el cajón de su mesa de noche y esperó. Leyó la carta esa tarde sola, con la puerta cerrada, y después de leerla no la destruyó. Eso hubiera sido demasiado obvio, demasiado definitivo. En cambio la guardó, la dobló de nuevo, la metió en el sobre y la puso en el fondo del cajón debajo de otras cosas, como quien guarda un arma que tal vez necesite algún día, y no dijo nada, ni esa tarde, ni esa semana, ni nunca. Alejandro esperó durante días. Primero pensó que Rosa había salido por alguna razón personal. Luego notó que su cuarto estaba vacío, que se había llevado sus cosas, que no había dejado ningún mensaje para nadie. Le preguntó a Valeria si sabía algo. Ella respondió, con una calma perfecta, su fue sin explicación. Así son a veces estas personas. Alejandro no dijo nada más, pero algo en él se tensó de una manera que tardó años en aflojarse. Interpretó el silencio de Rosa como una decisión, como una respuesta. Algo como una forma de cerrar una puerta sin palabras. Y aunque le dolió, aunque pasó semanas buscando una explicación que no encontraba, al final el dolor hizo lo que hace siempre cuando no tiene información suficiente, se convirtió en una historia,
una historia que él mismo construyó para poder seguir viviendo, la historia de que Rosa simplemente había elegido desaparecer, la historia de que lo que habían tenido no había significado lo mismo para los dos, la historia de que era mejor. Así de era mentira, pero era una mentira que se podía cargar. Rosa, mientras tanto, llegó a un pueblo pequeño a 3 horas de la ciudad. Tenía algo de dinero ahorrado, encontró un cuarto, encontró trabajo lavando ropa, y meses después, en un hospital público con pasillos llenos y personal cansado, dio a luz a 2 niños que nacieron con los ojos color miel de su padre. Los llamó Mateo y Tomás. Los tuvo en brazos esa primera noche y les habló en voz baja. Les prometió cosas que no sabía si podría cumplir, pero que necesitaba decir en voz alta para creerlas ella misma. Van a estar bien, los dos, siempre. Los años que siguieron fueron duros de una manera que no tiene adornos. Hubo meses en que el dinero no alcanzaba para todo y Rosa elegía que no cubrir. Generalmente era algo de ella, nunca algo de ellos. Hubo noches en que los niños dormían y ella se sentaba fuera del cuarto y lloraba muy despacio, sin ruido, para que nadie la escuchara. No lloraba de arrepentimiento, lloraba de cansancio, que es diferente, y al día siguiente se levantaba antes del amanecer y volvía a empezar. A los gemelos les contó lo que pudo. Les dijo que su papá era alguien que no podía estar con ellos, que eso no era culpa de nadie, que había personas que la vida separa sin que hayan hecho nada malo. Mateo aceptó esa explicación con la misma naturalidad con que aceptaba todo, sin dramas, con esa manera suya de procesar el mundo de frente y seguir. Tomás la escuchó en silencio, asintió. Y no hizo más preguntas, pero Tomás nunca dejó de observar, nunca dejó de notar las cosas pequeñas, la manera en que su mamá a veces se detenía en medio de una tarea y miraba al vacío por un segundo antes de volver. La caja debajo de la cama que nunca mencionaba pero que tampoco escondía, y un día, buscando unas tijeras, la abrió sin querer. Adentro había pocas cosas, una pulsera vieja, un papel doblado que no abrió, y una fotografía, un hombre joven, ojos claros, sonrisa tranquila, de pie frente a una obra de construcción, al reverso, en tinta azul. Tomás miró la foto durante un largo momento, luego la guardó exactamente donde estaba, cerró la caja, la puso de vuelta bajo la cama, y siguió buscando las tijeras como si nada. Esa noche, mientras su mamá y su hermano dormían, Tomás estuvo despierto mucho tiempo mirando el techo, pensando en 2 letras, pensando en unos ojos que había visto en una fotografía y que de alguna manera sentía que conocía desde siempre. Afuera, el barrio dormía, y el tiempo, sin prisa, seguía moviéndose hacia el momento en que las cosas que estaban enterradas iban a tener que salir a la luz. Hay una edad en que los niños dejan de ser niños sin que nadie lo anuncie. No hay un día específico, no hay una conversación que lo marque, solo de repente el mundo empieza a mostrarse tal como es, con sus bordes filosos y sus distancias reales, y uno se da cuenta de que ya no puede mirar las cosas con los mismos ojos de antes. Para Mateo, ese momento llegó un lunes de septiembre, el primer día en el preuniversitario nuevo. La beca había sido un milagro pequeño, un maestro que creyó en él. Un formulario que Rosa llenó 3 veces porque la primera vez le temblaron las manos de los nervios. Un comité que evaluó los resultados de Mateo y decidió que ese muchacho merecía una oportunidad en un lugar mejor. Rosa lloró esa noche, sola en la cocina, con la carta de aceptación sobre la mesa, no de tristeza, de esa emoción que no tiene nombre exacto y que solo conocen las madres que han sacrificado cosas que nadie vio para que sus hijos lleguen a lugares que ellas nunca pudieron. Del Instituto Cervantes era otro mundo.l y te era elemente.med, y llegó el primer día en el bus público, con su mochila limpia y su uniforme planchado la noche anterior por Rosa con una plancha que ya tenía el cable pelado en una parte y había que tener cuidado. Los otros estudiantes llegaban en camionetas con vidrios polarizados, algunos en carros deportivos. Uno llegó en una moto que costaba más que todo lo que Rosa había ganado en 5 años. Mateo los observó sin expresión, procesando. Entró al edificio, el piso era de
mármol. Las primeras semanas fueron un ejercicio constante de adaptación silenciosa. Mateo aprendió rápido cuáles conversaciones podía seguir y cuáles no. Cuando sus compañeros hablaban de las vacaciones en el extranjero, él escuchaba. Cuando hablaban de los restaurantes del centro, él asentía. Cuando preguntaban dónde vivía, él nombraba el barrio sin disculparse, sin adornar, y cambiaba el tema con una habilidad que había desarrollado sin darse cuenta. Era inteligente de varias formas. En matemáticas, de manera obvia y brillante, pero también era inteligente en la manera en que se movía por los espacios, en la manera en que leía a las personas, en la manera en que sobrevivía en dos mundos distintos sin perder el equilibrio. En ninguno de los dos Tomás, mientras tanto, se quedó en la escuela del barrio, no porque no fuera capaz, sino porque la beca era una sola y los dos sabían, sin tener que decirlo, que era de Mateo. Tomás nunca se quejó, nunca hizo un gesto que insinuara resentimiento, pero en las tardes, cuando Mateo llegaba contando cosas del instituto nuevo, Tomás lo escuchaba con una atención que era mitad orgullo y mitad algo más difícil de nombrar, esa distancia pequeña, que se abre entre dos personas que empiezan a vivir en mundos diferentes aunque duerman en el mismo colchón. Fue en el tercer mes cuando sucedió. El instituto organizó un acto de reconocimiento a sus donantes principales, un evento formal con sillas ordenadas en el patio central, micrófonos, aplausos programados. Mateo estaba sentado en las gradas con sus compañeros, aburrido con discreción. Cuando el director anunció el siguiente nombre, nos honra la presencia del señor Alejandro Vidal, presidente del Grupo Vidal Construcciones y uno de nuestros donantes más comprometidos con la educación de los jóvenes de esta región. Aplausos. Un hombre subió al estrado. Mateo lo miró como miraba a cualquier otro adulto en esos eventos, con la atención mínima necesaria, pero entonces el hombre se acomodó frente al micrófono y sonrió antes de hablar, y Mateo dejó de respirar. Por un segundo, no era algo que pudiera explicar, era una sensación física antes de ser un pensamiento, como cuando reconoces una canción antes de poder decir su nombre, como cuando un olor te lleva a un lugar que no recuerdas pero que tu cuerpo sí. Los ojos del hombre eran color miel, la manera en que inclinó la cabeza ligeramente antes de hablar era exactamente igual a como lo hacía Mateo cuando estaba pensando. La línea de la mandíbula, la forma de las manos sobre el podio. Mateo se quedó mirándolo durante todo el discurso sin escuchar ni una sola palabra de lo que dijo. Esa noche, en la mesa, Mateo comió en silencio. Rosa lo notó, le preguntó si estaba bien. Sí, dijo. Fue un día largo. Esperó a que su mamá lavara los platos y se fuera a su cuarto. Esperó a que Tomás se quedara dormido. Y entonces, en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando el techo, se hizo la pregunta que no había podido sacarse de la cabeza desde el mediodía. ¿Por qué ese hombre me resulta familiar si nunca lo he visto en mi vida? No encontró respuesta, pero la pregunta no se fue. Al día siguiente, en un momento en que estaban solos, Mateo le preguntó a Rosa con una calma que le costó trabajo construir: «Mamá, ¿cómo era físicamente mi papá?». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos, Rosa hizo muchas cosas al mismo tiempo. Dejó de moverse, procesó la pregunta, decidió qué parte de la verdad podía cargar ese momento, y armó la sonrisa. «Como tú», dijo finalmente, «exactamente como tu punto». Mateo asintió despacio, y no preguntó más, pero Rosa, cuando él salió del cuarto, se quedó parada en la cocina con la mano apoyada en la pared, quieta, respirando despacio como alguien que acaba de pasar muy cerca del borde de algo y necesita un momento para recordar que todavía está de pie. Lo que Rosa no sabía era que Tomás llevaba meses haciendo preguntas que ella nunca le había escuchado hacer en voz alta, preguntas en silencio, preguntas frente a una pantalla de computadora en la biblioteca pública del barrio, donde iba algunos sábados con el pretexto de estudiar. Había empezado con la fotografía, con las 2 letras. Advid buscó primero de manera general, luego más específica, de empresas de construcción en la región, donantes de instituciones educativas, eventos públicos, y un día encontró una foto en un artículo de un periódico local de hacía 12 años, inauguración de un edificio. Un hombre joven con casco, sonriendo a la cámara, los mismos ojos, la misma mandíbula. Alejandro Vidal.
Director de Vidal Construcciones, Tomás se quedó mirando la pantalla durante un tiempo que no supo medir, luego buscó más, encontró más. La historia del grupo empresarial, el divorcio de Alejandro Vidal de Valeria Montoya, confirmado en una nota social de 8 años atrás, las obras, los proyectos, los eventos de caridad, un hombre exitoso, un hombre público, un hombre que a 60 kilómetros de distancia vivía una vida completamente separada de la de ellos, un hombre que no sabía que tenía 2 hijos. Tomás cerró la computadora, salió de la biblioteca, caminó hasta el parque que estaba a 2 cuadras y se sentó en una banca y miró el piso durante mucho tiempo. No lloraba, Tomás no lloraba fácil. Era de los que procesaban las cosas hacia adentro, en capas, despacio. Lo que sentía en ese momento era una mezcla de cosas que no tenían un nombre único. Rabia. Sí, pero no contra su mamá. Era una rabia más abstracta, dirigida hacia algo que no podía señalar con el dedo. Tristeza también, por los años, por el colchón en el piso, por los zapatos con la suela despegada, por las mañanas de frijoles fríos que no tenían que haber sido así, pero también, debajo de todo eso, algo más complicado. Ideo a lo que pasaría si lo decía, miedo a lo que esa verdad podría hacerle a su mamá, que ya cargaba suficiente, miedo a lo que le haría a Mateo, que había construido su mundo con una paz que Tomás no quería romper, y entonces tomó una decisión que iba a costarle cara. Decidió no decir nada, por ahora, solo por ahora. Se repitió eso mientras caminaba, de vuelta a casa, por ahora, como si ponerle un límite de tiempo al silencio lo hiciera menos pesado. Las semanas siguientes, Rosa empezó a cansarse de una manera diferente. No era el cansancio de siempre, no era el cansancio de los 3 trabajos y las madrugadas, era algo más profundo, un agotamiento que no se iba con dormir. Una fatiga que aparecía incluso en los momentos de descanso. Le dolían los pies con más frecuencia, luego las manos, luego algo interno que no sabía nombrar bien, pero que sentía como una presión sorda en la espalda. No le dijo nada a nadie, porque Rosa Medina llevaba 16 años siendo la persona fuerte de esa casa y no sabía cómo dejar de serlo sin que todo se cayera. Tomó pastillas que compró sin receta. Tomó agua con limón por las mañanas como le había dicho una vecina. Descansó cuando pudo y siguió, pero el cuerpo tiene su propia manera de hablar cuando uno no lo escucha. Y el cuerpo de Rosa llevaba tiempo diciendo cosas que ella se había negado a oír. Una tarde, lavando ropa en casa de una cliente, Rosa sintió que el cuarto giraba, se apoyó en la pared, cerró los ojos, esperó a que pasara. Pasó, siguió trabajando, pero Tomás, cuando llegó a casa esa noche y la vio sentada en el escalón con una palidez que no era normal, la miró de esa manera suya que lo veía todo. ¿Estás bien, mamá? Sí. Mi amor, solo cansada. Tomás asintió, pero esa noche, antes de dormir, miró a su hermano en la oscuridad y pensó que el tiempo que había decidido tomarse para guardar silencio quizás era más corto de lo que creía, que había cosas moviéndose a su alrededor que no podía controlar. Tarde o temprano, el peso de lo que sabía iba a ser más grande que el miedo de decirlo. Hay momentos en la vida que uno ensaya 1000 veces en la cabeza, las palabras, el tono, la manera de entrar a un cuarto, la manera de mirar a alguien a los ojos y decir algo que no tiene forma de desdecirse. Tomás llevaba semanas ensayando ese momento, y, aun así, cuando llegó el día, nada salió como lo había imaginado. Rosa colapsó un martes por la mañana. No fue dramático, no fue con ruido, fue exactamente como ella había vivido siempre, en silencio, sin molestar a nadie. Simplemente sus piernas dejaron de sostenerla en la cocina de la casa donde trabajaba y su cuerpo decidió que ya era suficiente. La cliente llamó a una ambulancia. Llamó al número que Rosa tenía anotado en un papel en su bolsillo porque era lo único que llevaba siempre consigo. Tomás recibió la llamada en clase en el hospital. El médico habló con una claridad que no dejaba espacio para la esperanza fácil. Insuficiencia renal avanzada, anos decenales ignoradas, de dolores minimizados, de un cuerpo pidiendo ayuda mientras ella seguía diciéndole que esperara. El tratamiento era posible, pero era costoso. Y era urgente. Tomás escuchó todo de pie, con las manos juntas frente a él.
con esa quietud suya que la gente confundía con frialdad, pero que en realidad era la única manera que había encontrado de no derrumbarse cuando más lo necesitaban. Mateo, a su lado, no dijo nada durante un largo rato. Luego preguntó en voz baja: ¿cuánto tiempo tenemos? El médico respondió con una fecha que sonó demasiado cercana: esa noche en el cuarto de Rosa. Los dos hermanos se sentaron juntos en silencio. Ella dormía con una paz que contrastaba con todo lo que estaba pasando afuera de esa cama. Las máquinas hacían su ruido tranquilo. La luz era amarilla y suave. Mateo tenía los codos en las rodillas y la vista fija en el piso. Tomás miraba a su mamá, y en ese silencio algo se movió en él. Algo que había estado quieto demasiado tiempo. Algo que ya no podía seguir guardando porque el peso se había vuelto más grande que il.m.etio.s. o hermano, levanto la vista. Tengo que decirte algo. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos olvidaría. Tomás habló despacio, sin adornos, con la misma claridad con que había procesado todo durante meses. Le contó de la fotografía, le contó de las búsquedas en la biblioteca, le contó el nombre Alejandro Vidal. Mateo lo escuchó sin interrumpir. Su cara no cambió de expresión durante la mayor parte de la conversación. Solo al final, cuando Tomás terminó de hablar, algo se movió en sus ojos. No era sorpresa exactamente. Era más como el momento en que las piezas de algo que no entendías terminan de encajar y el cuadro completo aparece de golpe: el hombre del acto. Dijo Mateo en voz muy baja: Tomás a S y NTIO.S y LINCIO.POR, que no me lo dijiste antes. Y Tomás respondió, con la verdad más simple y más devastadora que tenía, porque eras el más feliz de los dos. No quería quitarte eso. Mateo no respondió de inmediato. Se levantó, camino hasta la ventana del cuarto. Miró hacia afuera, hacia el estacionamiento del hospital iluminado con luces blancas. Estuvo así varios minutos cuando se dio vuelta. Sus ojos estaban rojos pero secos, la mandíbula apretada, ese gesto que Rosa habría reconocido inmediatamente, porque era exactamente el mismo gesto que ponía Alejandro Vidal cuando estaba procesando algo que lo afectaba más de lo que quería mostrar. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó a su hermano. Voy a buscarlo, dijo Tomás. Mañana. Las oficinas del Grupo Vidal Construcciones estaban en el centro de la ciudad. Un edificio de vidrio y acero, recepcionistas con auriculares, gente moviéndose rápido con carpetas y computadoras. Un mundo que operaba en una frecuencia completamente distinta a la del barrio donde Tomás había crecido. Llegó a las 9 de la mañana con su cédula escolar y la ropa más ordenada que tenía. La recepcionista le preguntó si tenía cita. No tenía. Le preguntó el motivo de su visita. Tomás respondió con una calma que le costó mantener. Es un asunto personal. Mi nombre es Tomás Medina. Por favor, dígale que Rosa Medina es mi madre. Hubo una pausa. La recepcionista lo miró de una manera que no era condescendiente, pero tampoco era cálida. Tomó el teléfono. Hablo en voz baja. Y espero. VOLV. A hablar esperó un poco más y entonces, con una expresión levemente diferente, le dijo: ¿puede pasar? La sala de reuniones estaba en el piso 12. Tomás entró solo. Alejandro Vidal estaba de pie junto a la ventana cuando él entró. Se dio vuelta, y en ese momento los dos se miraron por primera vez. No hubo palabras inmediatas. Solo ese segundo extraño e inevitable en que dos personas que no se conocen se reconocen de todas formas, porque los ojos eran los mismos, el gesto era el mismo, la manera de quedarse quieto antes de hablar era la misma. Alejandro palideció de una manera que no tenía nada que ver con enfermedad y todo que ver con el tipo de impacto que reorganiza algo interno. Tomás habló primero. Me llamo Tomás Medina. Mi madre es Rosa Medina. Una pausa. Y creo que usted sabe por qué estoy aquí. Lo que siguió fue una conversación que se movió en capas. Alejandro no negó, pero tampoco confirmó de inmediato. Hizo lo que hacen las personas acostumbradas a manejar situaciones complejas. Pidió tiempo, pidió calma, pidió que se sentaran. Hizo preguntas con una voz que intentaba mantenerse profesional y no lo lograba del todo. Tomás respondió todo, sin evasivas, con una madurez que no correspondía a sus 16 años, pero que la vida le había entregado sin pedirle permiso. Y luego, en un momento de silencio, abrió su mochila,
Sacó la fotografía, la puso sobre la mesa de vidrio con una suavidad que no hace a juego con el peso de lo que significaba el hombre joven frente a la obra de construcción. La firma al reverso, A.V. de Alejandro la miro, la tomo con los dedos despacio, como si fuera algo frágil, y entonces hizo algo que Thomas no esperaba. Se quebró, no con gritos, no con lágrimas aparatosas, se quebró de la manera en que se quiebran los hombres que llevan años siendo fuertes sin que nadie se los haya pedido, con un silencio que de repente pesa diferente, con los hombros que bajan medio centímetro, con los ojos que se llenan pero no derraman todavía. ¿Dónde están? Pregunto finalmente, con una voz que no era la misma de antes. Mi hermano está en el instituto. Mi mamá está en el hospital. Alejandro cerró los ojos. Esa tarde, mientras Alejandro procesaba todo lo que Thomas le había dejado como verdad sobre la mesa, algo más estaba ocurriendo en un lugar que ninguno de los dos esperaba. Lidia, una señora mayor que había trabajado durante años en la casa de los Vidal antes de que el matrimonio terminara, llamó a Thomas a su teléfono. Thomas no sabía bien quién era ella, solo que en alguna búsqueda había encontrado su nombre asociado al de Rosa, y había dejado su número en un mensaje por si alguna vez necesitaba información. Lidia habló despacio. Con cuidado, le dijo que al limpiar la antigua residencia Vidal, preparándola para ser vendida, había encontrado algo en el fondo de un cajón de una mesa de noche, un sobre viejo, arrugado, con un nombre escrito al frente. .al y .r.tomas fue a buscarlo esa misma tarde. Lo tuvo en las manos un momento largo antes de abrirlo. Era una carta escrita a mano, letra pequeña y cuidadosa, tinta azul desvanecida por el tiempo. La leyó de pie en el pasillo de su casa con la luz de la tarde entrando por la ventana, y cuando terminó de leerla, tuvo que apoyarse en la pared, no porque fuera dramática, sino porque era exactamente lo contrario. Era una carta sin reclamos, sin acusaciones, sin exigencias. Era la carta de una mujer que amaba a alguien y que tenía miedo y que a pesar de todo quería que la verdad existiera en algún lugar fuera de su cuerpo. Voy a tener a tus hijos. No te pido que me elijas. Te pido que si algún día lo descubres, los elijas a ellos. Thomas dobló la carta, la guardó, y entonces entendió con una claridad que dolió de una manera completamente nueva, que su mamá nunca había huido de Alejandro, que Alejandro nunca había abandonado a su mamá, que alguien había tomado una decisión por los dos, que alguien había robado esa carta, que alguien había dejado que dos personas cargaran durante 16 años el peso de una separación que no habían elegido, que los años en el colchón de piso de tierra, que los uniformes remendados, que los frijoles fríos en las mañanas, que el cansancio acumulado en el cuerpo de Rosa hasta llegar a una cama de hospital. Todo eso no había sido inevitable, todo eso había sido una elección de alguien más. Esa noche Thomas llevó la carta al hospital. Rosa la leyó sola, con la puerta entornada, y los dos hermanos, esperando afuera en el pasillo, no escucharon nada durante varios minutos. Cuando Thomas abrió la puerta despacio, su mamá tenía la carta sobre el pecho y miraba el techo con los ojos húmedos. No dijo nada al principio. Luego dijo con una voz muy quieta: la escribí una noche de lluvia. Pausa.pins y que nunca más iba a existir. Al día siguiente, Thomas volvió a las oficinas de Alejandro. Esta vez llevó la carta, se la puso sobre el escritorio sin decir nada. Alejandro la reconoció antes de abrirla. Reconoció su propio nombre escrito con esa letra que en algún lugar de su memoria todavía guardaba. La leyó despacio, una vez, y luego otra, y cuando terminó no habló durante un tiempo, solo estuvo sentado con la carta en las manos, mirando algo que no estaba en esa habitación, mirando 16 años que no podía recuperar, mirando dos niños que habían crecido en la pobreza, sin que nadie se lo hubiera dicho, mirando una mujer en una cama de hospital que había cargado todo sola porque nunca recibió la única carta que necesitaba leer. Cuando finalmente habló, no busco excusas, no explico, no justifico, no construyo una defensa, solo miro a Thomas, ese muchacho de 16 años que había entrado solo a su oficina a decirle una verdad que podría haber guardado para siempre, y le dijo: dime que necesita tu mamá. Y Thomas, que había cargado tanto en silencio durante tanto tiempo,
Respondió con las dos palabras más directas y más honestas que tenía. Teodeo. Y el dinero llegó antes que las palabras. Así son a veces las cosas entre personas que no saben todavía cómo hablarse. Primero los actos, primero lo concreto, primero lo que se puede hacer con las manos antes de intentar lo que solo se puede hacer con el corazón. Alejandro cubrió el tratamiento de Rosa esa misma semana sin condiciones, sin contratos, sin conversaciones. Sobre lo que eso significaba o lo que esperaba a cambio, solo lo hizo. Rosa lo supo por el médico. No por Alejandro. El médico le dijo que alguien había cubierto los costos del tratamiento completo y que podían comenzar de inmediato. Rosa no preguntó ¿cómo? Ya sabía. Se quedó mirando el techo de la habitación del hospital durante un momento largo, no con gratitud fácil ni con alivio simple, con algo más complejo, con la sensación de quien recibe algo que necesita desesperadamente pero que al mismo tiempo le recuerda todo lo que no tuvo cuando también lo necesitaba. Cerró los ojos, respiró y eligió conscientemente no quedarse en ese lugar. Las semanas que siguieron fueron raras de una manera difícil de describir. El tratamiento comenzó a funcionar despacio, como funcionan las cosas que el cuerpo necesita tiempo para aceptar. Rosa mejoraba en pequeños pasos. Un día podía sentarse sola. Otro día podía caminar hasta el pasillo. Otro día se rió de algo que dijo Mateo y los dos se sorprendieron de ese sonido como si hubieran olvidado que existía. Alejandro no fue al hospital. De inmediato desesperó, porque Tomás le había dicho con una claridad que no admitía discusión que Rosa necesitaba tiempo, que ella no era una situación que resolver, que era una persona que había aprendido a no necesitar a nadie y que eso no se deshacía de un día para otro. Alejandro escuchó. Quizás fue lo más importante que hizo en todo ese tiempo, escuchar en lugar de actuar, esperar en lugar de llegar. Mateo tardó más en procesar todo. Tomás lo había esperado, lo conocía bien, sabía que su hermano necesitaba su propio tiempo, su propio recorrido interno antes de estar listo para cualquier conversación. Por varios días, Mateo estuvo diferente, no distante exactamente, solo más quieto, más hacia adentro. Iba al hospital, se sentaba con su mamá, la ayudaba con lo que necesitaba, pero había algo que cargaba solo y que no nombraba. Una tarde, mientras esperaban en el pasillo del hospital, Tomás se sentó a su lado. No dijeron nada durante un rato. Luego Mateo habló sin mirar a su hermano. Toda la vida pensé que no tener papá era simplemente nuestra historia, como algo que había pasado y ya, no algo que alguien había decidido por NOS otros. Pausa. Y es diferente saberlo. No sé si es peor o si es mejor, pero es diferente. Tomás asintió. ¿Estás enojado? Le preguntó. Mateo pensó la respuesta de verdad antes de darla así, pero no sé bien con quién. Y eso es lo más raro. La primera vez que Mateo vio a Alejandro fue un jueves por la tarde. No fue planeado de manera formal. Alejandro había ido a dejar unos documentos al hospital relacionados con el tratamiento de Rosa y Mateo estaba ahí cuando llegó. Se encontraron en el pasillo, los dos se reconocieron al instante. Era imposible no hacerlo. Era como mirarse en un espejo con 16 años de diferencia. No hubo abrazo, no hubo escena emotiva de reencuentro. Hubo dos personas paradas en un pasillo de hospital, mirándose con una honestidad que ninguno de los dos fingió que era otra cosa. Alejandro habló primero. Sé que no tienes ninguna razón para querer conocerme. Mateo lo miró. Todavía no sé qué tengo, respondió. Pero estoy aquí y eso por ese día fue suficiente. Rosa y Alejandro se vieron por primera vez 16 años después en esa misma habitación de hospital. Tomás y Mateo esperaron afuera, sin que nadie se los pidiera. Solo lo supieron. Alejandro entró despacio, se sentó en la silla junto a la cama. Rosa lo miró desde la almohada. No había manera de prepararse para ese momento. No había palabras ensayadas que pudieran cubrir todo lo que había entre los dos: los sanos, la carta, los hijos, el colchón en el piso de tierra, las mananas de frijoles fríos, todo lo que había sido. Y todo lo que no pudo ser. Alejandro abrió la boca. Rosa levantó una mano despacio. No vengas a pedirme perdón, dijo. No con dureza, con una calma que había costado toda una vida construir. Eso no es lo que necesito de ti ahora. Alejandro cerró la boca. ¿Asintió?
¿Qué necesitas? Preguntó en voz baja. Rosa lo miró un momento. Que sea su padre, no su benefactor. No, su historia. Su padre Alejandro no respondió de inmediato, pero sus ojos dijeron lo que sus palabras todavía no podían. Hubo conversaciones difíciles en las semanas que siguieron, entre Rosa y Alejandro. Conversaciones largas y honestas sobre lo que había pasado, sobre la carta, sobre Valeria, sobre los malos entendidos que no fueron malos entendidos, sino decisiones deliberadas de una tercera persona que eligió el control sobre la verdad. No hubo gritos, no hubo escenas, solo dos adultos, procesando juntos el peso de algo que ninguno de los dos había elegido cargar. Hubo un momento en que Alejandro le preguntó a Rosa si lo odiaba. Ella pensó la respuesta. Durante un tiempo real, hubo un tiempo en que quise odiarte, dijo finalmente. Porque era más fácil, porque el odio da una dirección, pero no pude, nunca pude, y eso a veces me enojaba más que todo lo demás. Alejandro no sonrió. Eso habría sido el gesto equivocado, solo. Escucho, lo que siento ahora, continuó Rosa, es más parecido al cansancio que al odio, y el cansancio se puede descansar. El odio no, entre Alejandro y los gemelos. Las cosas se construyeron despacio. No hubo un momento de revelación cinematográfica en que todo se resolvió. Hubo almuerzos, hubo conversaciones cortas que con el tiempo se fueron haciendo más largas. Hubo preguntas de Alejandro que a veces eran torpes porque no sabía bien cómo ser padre de dos adolescentes que ya eran personas formadas. Mateo le enseñó paciencia sin proponérselo, porque Mateo hacía preguntas directas que no tenían respuestas fáciles y esperaba que Alejandro las respondiera de verdad y no con evasivas. Tomás le enseñó humildad, porque Tomás lo observaba de esa manera suya que lo veía todo. Y Alejandro aprendió rápido que con ese muchacho no había forma de aparentar nada. Hubo un día que los tres fueron a caminar por el parque cerca del hospital, esperando que Rosa terminara una sesión de tratamiento. Caminaron durante 40 minutos sin que nadie propusiera nada ni organizara nada. Solo caminaron, y Alejandro pensó, mientras los miraba moverse a su lado, que era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo sin un propósito calculado, solo caminar, solo estar. Rosa salió del hospital un sábado por la mañana, no con fanfarria, con el alta médica, una bolsa pequeña y los dos hijos esperándola en la puerta. Mateo le cargó la bolsa. Tomás le dio el brazo para bajar el escalón. Ella los miró a los dos durante un segundo que se sintió más largo de lo que fue ya. Dijo simplemente, y los tres caminaron hacia afuera. Lo que siguió fue una negociación silenciosa sobre el futuro. Alejandro ofreció una casa en su lado de la ciudad. Rosa rechazó con amabilidad y con firmeza, no porque fuera orgullo mal entendido, sino porque sabía que su independencia no era un capricho. Era la columna sobre la que había construido todo lo que eran y no iba a intercambiarla por comodidad. Aunque la comodidad fuera genuina y bien intencionada, encontraron un punto medio, un apartamento pequeño pero digno en un barrio tranquilo, pagado con una combinación de lo que Rosa había ahorrado en años de trabajo y una ayuda que Alejandro dio sin ponerle nombre de deuda. Rosa lo decoró a su manera, sin lujos, con las cosas que importaban. Una mesa de verdad, sillas de verdad, una cama en un cuarto de verdad para cada uno de sus hijos. La primera noche que durmieron ahí, Mateo entró a la cocina a las 11 de la noche y encontró a su mamá parada frente a la ventana mirando la calle iluminada. ¿No puedes dormir?, le preguntó. Rosa sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Sí puedo. Solo quería estar un momento aquí. Mateo se paró a su lado. Miró hacia afuera también. ¿En qué piensas? Rosa tardó un momento en responder. En que el piso es de cerámica, dijo. Y que eso me parece increíble. Esta noche en Mateo la miro. Y entonces sí, sin que viniera de ningún lugar específico. Se rió y Rosa se rió también. De esa manera en que se ríen las personas que han llorado suficiente y que saben exactamente el valor de un momento en que no hay nada que llorar. Alejandro aprendió a llegar sin avisar demasiado tarde. Aprendió a no llenar los silencios con regalos. Aprendió que su presencia era suficiente cuando era genuina y que ninguna cantidad de dinero podía comprar lo que solo se construye con tiempo y con honestidad. Hubo un domingo que llegó a recoger a
Los gemelos para almorzar y Rosa estaba en el portal leyendo. Se saludaron. Alejandro esperó a los muchachos en el carro, pero antes de entrar, se detuvo. Rosa. Y él le levantó la vista del libro. Él quería decir muchas cosas, las tenía organizadas en la cabeza desde hacía semanas, las había ensayado, las había editado, las había reducido a lo esencial, pero cuando la miró entendió que no hacían falta, que ella ya sabía, que él ya sabía, que algunas cosas no necesitan palabras para existir, que estés bien. Dijo simplemente. Rosa lo miró un momento. Tú también. Esa tarde, los tres caminaron por el parque cercano mientras Rosa los veía desde el portal. Alejandro en el centro, Mateo a su izquierda hablando de algo con gestos amplios, Tomás a su derecha caminando con las manos en los bolsillos, escuchando con esa atención suya que no perdía detalle. Tres siluetas que no se tomaban de la mano todavía, pero que caminaban en la misma dirección. Rosa los miró hasta que se perdieron entre los árboles del parque. Cerró el libro, apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, y por primera vez en 16 años, no sintió el peso de cargar sola con todo, no porque alguien se lo hubiera quitado, sino porque finalmente, después de tanto tiempo, había otras manos dispuestas a sostener algo, y ella había aprendido, despacio y con esfuerzo, a dejar que lo hicieran. No. Toda historia rota se repara de la misma manera en que se rompió. Algunas se reparan con gestos grandes y momentos dramáticos. Otras se reparan exactamente así, con un portal, con un libro, con tres personas caminando hacia los árboles un domingo por la tarde, con un piso de cerámica que una mujer mira de noche y le parece increíble, con dos niños que crecieron en el piso de tierra y que aprendieron antes de que nadie se los enseñara, que la dignidad no depende del lugar donde duermes, depende de quién eres cuando nadie te está mirando, y Rosa Medina lo había sabido siempre, sus hijos lo sabían también, el resto era solo el mundo. Poniéndose al día.